Buen día, bienvenidos a un programa especial del historiador más débil. 200,000 pesos se pueden llevar una de estas 5 personas, pero para lograrlo deben trabajar en equipo y en cada ronda eliminar al participante más débil. Los invito a conocer al equipo. Torres, tengo 20 años, soy maestra de historia en la UNAM y esta ocasión estoy participando en el historiador más débil. Buenos días, yo soy Juan Pérez, tengo 24 años, soy arquitecto y esta tarde vengo por todo. Rosales, tengo 24 años, soy enfermera y les voy a demostrar a todos que sí puedo ganar. ¿Qué tal? Mi nombre es Abigail López, tengo 25 años, soy psicóloga y el día de hoy seré el rival más fuerte. Víctor Álvarez, tengo 34 años, soy médico cirujano y esta tarde vengo decidido a ganar. Salir bien en la selfie no es tan fácil como parece. Tienes que encontrar el contouring perfecto. Contouring, contouring, contouring. El participante tendrá de tolerancia 10 segundos para su respuesta. En caso de no contestar correctamente, alguien más tendrá la oportunidad de hacerlo. Tomando en cuenta que el tema de hoy son los movimientos sociales a finales del régimen del porfiriato. La primera ronda consiste en 10 preguntas, así que empecemos contigo, Irais. ¿En qué fecha surgieron los movimientos armados y huelgas? A finales del siglo XIV. B, a finales del siglo XVIII. C, a finales del siglo XX. C, finales del siglo XX. Correcto. Siguiente. Víctor. ¿Es un ejemplo de movimiento social o a finales del régimen del porfiriato? Víctor. ¿Es un ejemplo de movimiento social a finales del porfiriato? A, tribus yaqui. B, el sector ferrocarrilero. C, la posesión de tierras. Tribu Yaqui. ¿Alguien más quiere responder? Paso. Paso. No. ¿A quién apoyaba el ejército mexicano? A, los liberales. B, las tribus yaquis. C, las tropas de Estados Unidos. ¿Tribus yaquis? Incorrecto. ¿Alguien más quiere contestar? Inciso C, las tropas de Estados Unidos. Siguiente, de nuevo Irais. ¿Por qué motivo regresaron los braceros en el año de 1907 y 1908? Perdón. Inciso A, por el sometimiento de los rebeldes. B, por la lucha federal. C, por la pérdida de sus empresas en Estados Unidos. La pérdida de sus empresas en Estados Unidos. ¿En qué época se vivieron los combates sangrientos entre la población civil? A, en el siglo XX. B, en el siglo XIX. C, a finales del porfiriato. Supondría que en 1910. ¿Alguien más quiere contestar? Yo, a finales del porfiriato. Seguimos contigo. ¿Contra quiénes se perturbaron las compañías del gobierno de 1847? A, las tribus yaqui y maya. B, contra la población civil. C, contra el gobierno. Las tribus yaquis y maya. Contigo, Catherine. ¿Cuál fue la consecuencia de la huelga promulgada por las minas mexicanas contra los estadounidenses en la mina de Cananea? A, una revuelta entre la población. B, un saldo de 20 muertos y más heridos. C, una crisis nacional. No la sé.
Pasaron tus 10 segundos. Ahora contestas tú, Abigail. C. Una crisis nacional. Incorrecto. Muy bien, ha terminado la primera ronda. Ahora diré quiénes están eliminados. Están en la segunda ronda. Los que se irán son Víctor. No contestaste ninguna bien. Te vas. Y tú, Abigail. Seguirán en la segunda ronda son Víctor, Abigail. Lamento decirles que ustedes son el historiador más débil. Pueden retirarse. Mientras aprendan a jugar sus cartas y las lágrimas se secan. Estás dejándote llevar por todo lo emocional y yo no soy así. El amor insiste. Yo siento algo muy a fondo de que dice que es él. Y la furia tiene su día. Oye, idiota, cabrón, te siento un Todos los días. Y vienes acá con la puñalada marranera a cambiar a último minuto. Porque no nos dijeron nada. Entre corazonadas y estrategias, solo quedan 8 oportunidades. Are You the One? El match perfecto. Próximo episodio, martes a las 9. No contestaste ninguna bien. Puedes retirarte. Ok, gracias. Escogidas la cachada. Seguimos con la segunda y última ronda. Consiste en contestar 10 preguntas y así se definirá el ganador. Los finalistas están en la cuerda floja. ¿Quién será el rival más débil? Comenzamos contigo, Irais. ¿Qué fue lo que le pasó a los bancos por falta de recursos? A. Retiraron préstamos. B. Subieron las cuotas. C. Terminaron su gobierno. Inciso B. Subieron las cuotas. Incorrecto. La respuesta es retiraron sus préstamos. Juan, tu pregunta es, ¿por qué motivo estaban en descontento la población? A. Por el aumento de impuestos y por sueldos congelados. B. Por las leyes. C. Por las empresas. A. Por el aumento de impuestos y sueldos congelados. Correcto. Siguiente pregunta. Iraíz. ¿Cuál fue el otro hecho que se presentó en diciembre de 1906 y enero de 1907? ¿Y en dónde? A. Huelga de Río Blanco en una fábrica textil en Río Blanco, Veracruz. B. Levantamiento de armas en México. C. El origen de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Inciso A. Huelga de Río Blanco en una fábrica textil. Correcto, muy bien. Vamos bien. Seguimos, Juan. ¿Listo? Ok. La pregunta es, no pudo obligar a los patrones a actuar con justicia, pero intentó que los gobiernos rompieran la huelga. A. Francisco I. Madero. B. Gobierno de Díaz. C. José Vasconcelos. Inciso A. Francisco y Madero. Incorrecto. La respuesta correcta es el gobierno de Díaz. Vamos con la pregunta para Iraíz nuevamente. Dice así. ¿Por qué había fuertes grupos opositores y más encarcelados? A. Por la libre expresión. B. Bajar los impuestos. C. Evitar que Díaz se reeligiera por séptima vez. Inciso C. Evitar que Díaz se reeligiera por séptima vez. Respuesta correcta. Esto va progresando y se va poniendo cada vez más interesante. Bien, continuemos. ¿Quién fue el creador del Partido Liberal? A. Agustín Iturbide. B. Hermanos Flores Magón. C. Bernardo Reyes. Inciso A. Agustín de Iturbide. 3. Respuesta incorrecta. Fueron los hermanos Flores Magón. B. Qué nervios, de verdad. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo te sientes, Iraíz? Estoy más que nerviosa, súper desesperada, pero hay que seguir adelante. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Tengo una tremenda tensión que me está haciendo difícil responder, pero sé que lo lograré. Bien, pues vaya que será más complicado.
pero ya están muy cerca de la final y hay que echarles muchas ganas. Así que continuamos con esto, que es el rival más débil. La pregunta que sigue es para Iraís. ¿Por quién estaban encabezados los partidos de Bernardo Reyes? A. Por él mismo. B. José López Portillo. C. Vicente Fox. Por él mismo. Incorrecto. Tal parece que así será, que esa era la respuesta, pero es José López Portillo. Juan, ¿por cuántos años esperaron los partidarios la respuesta de Reyes? A. Más de un año. B. 2 meses. C. Una década. Más de un año. Respuesta correcta, más de un año. Siguiente pregunta, Iraís. ¿Qué ocurrió a finales del régimen? A. El gobierno mejoró los impuestos. B. Iniciaron guerras civiles. C. Movimientos sociales. Inciso C, movimientos sociales. Correcto. La última pregunta, y es para Juan, dice: ¿qué ocurrió al llegar las elecciones de 1910? A. ¿Había grupos opositores? B. ¿Porfirio Díaz dio el grito de independencia? C. ¿Se crearon hospitales para ganar votos? Había grupos opositores. Correcto. Estas han sido todas las preguntas de ambos. ¿Y qué creen? Tenemos un empate. Ambos solo respondieron 3 preguntas correctas de 5. Continuamos con el desempate, el cual consiste en 3 preguntas para finalizar el programa y tener un ganador. Iraís, la primera pregunta es para ti. ¿Por quién fue encabezado el movimiento antirrelacionista? Inciso A, Francisco I. Madero, junto con José Vasconcelos, Toribio, Ezequiel, Obregón, entre otros. B, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. C, Vázquez, Gómez Félix, Bolívar, Filomeno Mata, entre otros. Inciso A, Francisco I. Madero, junto con José Vasconcelos. Correcto. Seguimos. Juan, la siguiente pregunta es para ti. ¿En qué periodo Porfirio Díaz, con tal de mantenerse en el poder, encarceló a Madero y se adjudicó del porfiriato para reelegirse? A. 1997 a 2016. 1910 a 1916. 1815 a 1816, perdón. Inciso C, 1815 a 1816. Tu respuesta es incorrecta. Iraís, ¿por qué fue famosa la fábrica de Río Blanco? A. Por cientos de obreros en respuesta a las propuestas por los cientos... ¿Qué? C. Porque cientos de obreros en respuesta a las propuestas por los cientos de obreros. B. En enero de 1907. C. Por las represiones que el gobierno hizo en respuesta a las propuestas por los cientos de obreros que trabajaban ahí. Por las represiones que el gobierno hizo. Correcto. Hemos llegado a la conclusión. Iraís, te has ganado los 200,000 pesos. Felicidades. Eres el rival más fuerte. ¡No me lo esperaba! No contestaste ninguna bien. Puedes retirarte. Ok, gracias. Cogidas me cacharon. Seguimos con la segunda y última ronda. Consiste en contestar 10 preguntas y así se definirá el ganador. Los finalistas están en la cuerda floja. ¿Quién será el rival más débil? Comenzamos contigo, Iraís. ¿Qué fue lo que le pasó a los bancos por falta de recursos? A. Retiraron préstamos. B. Subieron las cuotas. C. Terminaron su gobierno. Inciso B. Subieron las cuotas. Incorrecto. La respuesta es retiraron sus préstamos. Juan, tu pregunta es, ¿por qué motivo estaban en descontento la población? A. Por el aumento de impuestos y por sueldos congelados. B. Por las leyes. C. Por las empresas.
A. Por el aumento de impuestos y sueldos congelados. Correcto. Siguiente pregunta, Iraíz. ¿Cuál fue el otro hecho que se presentó en diciembre de 1906 y enero de 1907 y en dónde? A. Huelga de Río Blanco en una fábrica textil en Río Blanco, Veracruz. B. Levantamiento de armas en México. C. El origen de la Constitución Política de los Estados Unidos de América. Inciso A. Huelga de Río Blanco en una fábrica textil. Correcto, muy bien. Vamos bien. Seguimos, Juan. ¿Listo? Ok. La pregunta es, no pudo obligar a los patrones a actuar con justicia, pero intentó que los gobiernos rompieran la huelga. A. Francisco I. Madero. B. Gobierno de Díaz. C. José Vasconcelos. Inciso A. Francisco I. Madero. Incorrecto. La respuesta correcta es el gobierno de Díaz. Vamos con la pregunta para Iraíz nuevamente. Dice así. ¿Por qué había fuertes grupos opositores y más encarcelados? A. Por la libre expresión. B. Bajar los impuestos. C. Evitar que Díaz se reeligiera por séptima vez. Inciso C. Evitar que Díaz se reeligiera por séptima vez. Respuesta correcta. Esto va progresando y se va poniendo cada vez más interesante. Bien, continuemos. ¿Quién fue el creador del Partido Liberal? A. Agustín Iturbide. B. Hermanos Flores Magón. C. Bernardo Reyes. Inciso A. Agustín de Iturbide. 3. Respuesta incorrecta. Fueron los hermanos Flores Magón. B. Qué nervios, de verdad. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo te sientes, Iraíz? Estoy más que nerviosa, súper desesperada, pero hay que seguir adelante. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Tengo una tremenda tensión que me está haciendo difícil responder, pero sé que lo lograré. Bien, pues vaya que será más complicado, pero ya están muy cerca de la final y hay que echarles muchas ganas. Así que continuamos con esto, que es el rival más débil. La pregunta que sigue es para Iraíz. ¿Por quién estaban encabezados los partidos de Bernardo Reyes? A. Por él mismo. B. José López Portillo. C. Vicente Fox. Por él mismo. Incorrecto. Tal parece que así será, que esa era la respuesta, pero es José López Portillo. Juan, ¿por cuántos años esperaron los partidarios la respuesta de Reyes? A. Más de un año. B. 2 meses. C. Una década. Más de un año. Respuesta correcta, más de un año. Siguiente pregunta, Iraíz. ¿Qué ocurrió a finales del régimen? A. El gobierno mejoró los impuestos. B. Iniciaron guerras civiles. C. Movimientos sociales. Inciso C. Movimientos sociales. Correcto. La última pregunta, y es para Juan, dice: ¿qué ocurrió al llegar las elecciones de 1910? A. Había grupos opositores. B. Porfirio Díaz dio el grito de independencia. C. Se crearon hospitales para ganar votos. Había grupos opositores. Correcto. Estas han sido todas las preguntas de ambos. ¿Y qué creen? Tenemos un empate. Ambos solo respondieron 3 preguntas correctas de 5. Continuamos con el desempate, el cual consiste en 3 preguntas para finalizar el programa y tener un ganador. Iraíz, la primera pregunta es para ti. ¿Por quién fue encabezado el movimiento antirrelacionista? Inciso A. Francisco I. Madero, junto con José Vasconcelos, Toribio, Ezequiel, Obregón, entre otros. B. Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. C. Vázquez, Gómez Félix, Bolívar, Filomeno Mata, entre otros. Inciso A. Francisco I. Madero junto con José Vasconcelos. Correcto.
Seguimos. Juan, la siguiente pregunta es para ti. ¿En qué periodo Porfirio Díaz, con tal de mantenerse en el poder, encarceló a Madero y se adjudicó del porfiriato para reelegirse? A. 1997 a 2016, 1910 a 1916, 1815 a 1816, perdón. Inciso C, 1815 a 1816. Tu respuesta es incorrecta, Iraíz. ¿Por qué fue famosa la fábrica de Río Blanco? A. Por cientos de obreros en respuesta a las propuestas por los cientos... ¿Qué? C. Porque cientos de obreros en respuesta a las propuestas por los cientos de obreros. B. En enero de 1907. C. Por las represiones que el gobierno hizo en respuesta a las propuestas por los cientos de obreros que trabajaban ahí. Por las represiones que el gobierno hizo. Correcto. Hemos llegado a la conclusión. Iraíz, te has ganado los 200,000 pesos. Felicidades. Eres el rival más fuerte. ¡No me lo esperaba!